Una de las grandes promesas de la ciencia ficción, y quizá uno de sus mayores miedos, es esa idea de poder cargar nuestra mente en un ordenador. Dejar atrás este cuerpo frágil y, bueno, en teoría, vivir para siempre. Pero si nos paramos a pensarlo fríamente, más allá de las películas, ¿qué tendría que ser verdad para que esa inmortalidad digital fuera real? Es una pregunta que empieza en la tecnología, pero que acaba en el corazón mismo de la filosofía. Toca la esencia de lo que significa ser una persona. Totalmente. Y para explorarlo, hoy vamos a analizar a fondo un artículo del filósofo Klaus Weber. Lo que me gusta de su enfoque es que nos pide que olvidemos por un momento la pregunta de si seremos capaces de hacerlo. Que esa ya es otra historia, claro. Y que nos centremos en otra cosa. ¿Qué 3 supuestos fundamentales tendrían que cumplirse para que esa carga mental significara una supervivencia real para nosotros? Es como una auditoría filosófica a la inmortalidad. El texto los identifica muy claramente. El supuesto tecnológico, el de la mente artificial y, el más espinoso de todos, el supuesto de la supervivencia. Vale. Si uno solo de ellos falla, toda la idea de la vida eterna en un servidor, pues se desmorona. Pues esa es nuestra misión. Vamos a usar el análisis de Weber como una lista de verificación, un control de calidad para la vida eterna digital, a ver si la idea aguanta el tirón. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo más evidente, el primer supuesto, la tecnología. Aquí Weber nos pone los pies en la tierra, de un plumazo con una cifra sobre el cerebro humano que, sinceramente, cuesta hasta procesar. Son cifras de escala cósmica. Hablamos de unos 86.000 millones de neuronas por cerebro. 86.000 millones. Pero el dato realmente abrumador es el de las conexiones entre ellas, las sinapsis. Se estiman en unos 100 billones. 100 millones de millones. Es un número tan grande que no significa nada por sí solo. El autor usa una analogía que es brutal para entenderlo. ¿La de la Vía Láctea? Esa. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene unos 200.000 millones de estrellas. O sea, que en la cabeza tenemos una red de componentes interconectados cuya complejidad es comparable a la de una galaxia entera. Mapear eso no es un reto, es casi una quimera. Y lo fascinante es cuando lo contrastas con lo que hemos conseguido hasta ahora. Los neurocientíficos trabajan en crear conectomas, que son esos mapas del cableado cerebral. Ajá. Pues bien, el conectoma más complejo que hemos mapeado por completo hasta la fecha es el de una larva de la mosca de la fruta. Espera. ¿Solo una larva de mosca? Con toda la potencia computacional que tenemos, ¿eso es lo más lejos que hemos llegado? ¿Qué lo hace tan endemoniadamente difícil? Pues esa larva tiene unas 3.000 neuronas y 500.000 conexiones. El texto nos recuerda que el cerebro de un ratón ya es 1000 veces más complejo. 1000 veces. Y el humano está en otra dimensión. La dificultad es que no se trata solo de contar, sino de trazar cada conexión individual. La escala del problema crece de forma exponencial. Ya. Pero si lo pienso, en otros campos hemos visto saltos que parecían imposibles. El primer genoma humano tardó casi 20 años y costó una fortuna. Cierto. Hoy lo tienes en horas por $100. ¿No podríamos ser optimistas y pensar que una tecnología similar para el cerebro está a la vuelta de la esquina, en unas décadas? Es una esperanza lógica, pero aquí Weber introduce un matiz que lo complica todo. Y es crucial. Un mapa estático, como una foto del cableado, probablemente no sería suficiente. Ah, no. Esto plantea una cuestión importante. Para simular un cerebro de verdad, no basta con tener el plano de las calles. Necesitaríamos ver el tráfico, grabar la actividad de cada neurona individual en tiempo real. Entiendo, pero ¿estamos seguros de eso? Muchos de los modelos de inteligencia artificial que nos dejan boquiabiertos hoy funcionan increíblemente bien basándose solo en la estructura. ¿Por qué el cerebro biológico sería tan diferente que necesitáramos ver ese tráfico en directo? ¿No podría la dinámica ser una propiedad que emerge de la propia estructura? Es una objeción muy buena, pero la hipótesis de trabajo de la mayoría de neurocientíficos es que la esencia de la función cerebral reside en esa dinámica. No es solo qué neuronas se conecta con cuál, sino cuándo y con qué intensidad se activan, los patrones de disparo, los flujos de neurotransmisores. Eso es como una sinfonía. Exacto. Es una sinfonía en el tiempo, no solo una escultura. Y capturar esa sinfonía de 86.000 millones de músicos a la vez es un desafío para el que hoy por hoy no tenemos ni el principio de una solución. Vale, o sea que no es solo hacer una foto, es grabar una película increíblemente compleja. Pero eso me lleva a otra duda. Pongamos que la grabamos.
que superamos ese reto casi imposible y tenemos esa película perfecta. ¿Estaríamos viendo una mente de verdad? ¿O solo unos efectos especiales muy convincentes? Has dado en el clavo. Ese es exactamente el segundo supuesto de Weber, el de la mente artificial. Ujú. Supongamos que tenemos la tecnología. La pregunta del millón es, ¿esa simulación perfecta daría lugar a una conciencia? ¿A una experiencia subjetiva? ¿O sería lo que los filósofos llaman un zombie filosófico? Un zombie filosófico. ¿Suena a película de serie B? Es un concepto muy potente. Sería una entidad que se comporta exactamente igual que un ser consciente. Habla, ríe, dice que siente dolor si le pinchas, pero por dentro no hay nadie. No hay experiencia. No. Solo un mecanismo de respuesta perfecto. Estaría hueco. Claro, es que vemos IAs que escriben poemas o componen música y es fácil pensar que entienden lo que hacen. Pero hay algo más que un cálculo increíblemente complejo detrás, ¿no? No podemos saberlo. Exacto. Weber conecta esto con el viejo debate que inició Descartes, que pensaba que mente y cuerpo eran cosas separadas, la mente inmaterial y el cuerpo material. El dualismo. Esa visión dualista hoy está bastante superada. La visión mayoritaria en ciencia y filosofía es que la mente es, de alguna manera, un producto de la actividad física del cerebro. Y ahí está la esperanza para la carga mental, ¿no? Si la mente surge de la estructura y el funcionamiento del cerebro y no de su material biológico, Que, como dice el texto, al final es sobre todo grasa y agua. claro, entonces una simulación que replique esa estructura y funcionamiento debería replicar también la mente. Ese es el argumento central. La idea es que la conciencia no depende del sustrato, la biología, sino del patrón, la organización de la información. Vale. Si copias el patrón a la perfección, sin importar dónde, la mente debería aparecer. Y las redes neuronales artificiales actuales, que imitan vagamente la estructura cerebral y consiguen resultados asombrosos, nos dan una pequeña pista de que este enfoque podría ser el correcto. Pero es solo una pista. No es una prueba. ¿Y no hay filósofos que piensen justo lo contrario? ¿Que haya algo único, irreplicable, en la biología, en nuestro hardware húmedo? Suena un poco a magia, pero la idea está ahí. Por supuesto, es un debate abierto. Sin embargo, el argumento de Weber se apoya en la visión más extendida, la computacional. Aún así, él mismo subraya que es un supuesto indemostrable. Indemostrable, claro. No podemos probar la existencia de la conciencia en otro ser, ni siquiera en otro ser humano. Lo inferimos por su comportamiento. Con una simulación haríamos lo mismo, pero nunca tendríamos una certeza absoluta. Siempre sería un acto de fe. Y creo que esa idea de acto de fe es la transición perfecta hacia el tercer supuesto, el que a mí personalmente me da más vértigo: la identidad. Porque vale, aceptemos el imposible. Tenemos la tecnología y hacemos el acto de fe de que la simulación es consciente. La pregunta que me quita el sueño es: ¿cómo demonios sé si esa conciencia soy yo? Es el nudo gordiano del problema. Es donde la ciencia ficción se topa con la metafísica más dura. El artículo lo plantea con una pregunta que nos hacemos sin darnos cuenta. ¿La persona que se levanta por la mañana es la misma que se acostó la noche anterior? Damos por hecho que sí. Claro, pero ¿qué es lo que garantiza esa continuidad? Supongo que mis recuerdos, mi cuerpo, todo sigue ahí. Ahí es donde los filósofos, según nos cuenta Weber, se dividen en dos grandes bandos. Por un lado está el campo biológico. Ajá. Para ellos, la identidad personal está anclada a nuestro organismo. Somos este cuerpo y este cerebro en continua existencia. Desde este punto de vista, la carga mental nunca serías tú. Sería, por definición, una copia, un clon. El tú original sigue siendo el de carne y hueso. Y el otro bando sería lo contrario, imagino. Exacto. Es el campo mental. Para ellos, lo que nos hace ser quienes somos no es la materia, sino el software. Los recuerdos, la personalidad, los valores, las manías. La continuidad psicológica. Entiendo. Si pudieras transferir ese patrón mental intacto, para este bando sí habría una posibilidad real de que la simulación fuera una continuación tuya y no una simple copia. El ejemplo que da Weber del trasplante de cerebro es genial para esto. Si te trasplantan el cerebro a otro cuerpo, ¿dónde estás tú? ¿En el cerebro con tus recuerdos o en el cuerpo original? La mayoría sentiríamos que en nosotros nos vamos con el cerebro, ¿no? Con nuestros pensamientos.
Efectivamente, nuestra intuición suele inclinarse hacia el campo mental. Sentimos que somos nuestra mente. Y eso parece dar puntos a favor de la carga mental. Pero es esa misma intuición la que nos mete en una trampa lógica. Weber plantea un escenario final que es absolutamente demoledor. A ver, dispara. Imagina una tecnología de escaneo no destructiva. Entras en una máquina, escanea tu cerebro a la perfección y crea una simulación digital. Llamémosla C. Vale, C, la copia. Un minuto después, tú, la persona biológica, a la que llamaremos A, te levantas de la camilla. Y al mismo tiempo, C despierta en un servidor. De repente, hay dos conciencias que comparten los mismos recuerdos hasta ese preciso instante. Ostras, es un escenario terrorífico. Porque en ese momento es obvio que yo sigo siendo yo, el de carne y hueso que acaba de salir del escáner y se va a tomar un café. El otro es un eco, un gemelo digital con mis recuerdos. Pero no soy yo. Exactamente. En ese escenario es innegable que C es una copia y A sigue siendo A. C no es una continuación de A, es una bifurcación. Un clon. Uf. Y aquí llega la conclusión más incómoda de todo el análisis. Entiendo por dónde vas. La única forma de que C pudiera argumentar que es la continuación de A es... que A ya no existiera. Esa es la paradoja final. Para que la carga mental pudiera considerarse una supervivencia real, para que A se convierta en C en lugar de crear a C, el original biológico tendría que ser destruido en el proceso. El escaneo tendría que matarte. El escaneo tendría que ser inherentemente un acto que acabe con el cerebro original para que la identidad salte a la nueva plataforma. Es decir, que para vivir para siempre, primero tendrías que suicidarte. Dicho de forma cruda, sí. Tendrías que apostar tu existencia a que la teoría mental de la identidad es la correcta y que la destrucción de tu cuerpo es un mero cambio de vehículo y no el final del viaje. A ver si lo he entendido todo. El desafío tecnológico es de escala galáctica y quizá insuperable. Quizá. Luego, incluso si lo logramos, tenemos que hacer un acto de fe y creer que esa simulación está realmente consciente. Y para rematar, para que esa cosa sea de verdad yo, mi yo original tiene que morir en el proceso. No suena un plan sin fisuras, la verdad. Y el punto clave de Weber es que no hay forma de verificar ninguno de estos supuestos antes de dar el salto. No puedes hacer una prueba, no puedes cargar una copia, preguntarle si es consciente y si eres tú y fiarte de la respuesta. Claro. Por definición, una copia perfecta diría que sí. Por lo tanto, la decisión de cargar tu mente siempre sería, y cito la conclusión del artículo, un enorme acto de fe. Esa es la idea final. No es una decisión científica, es una apuesta filosófica sobre la naturaleza misma de la conciencia y la identidad. Una apuesta donde te juegas literalmente todo. Todo. El autor termina con una reflexión muy potente. Él solo consideraría dar ese salto si tuviera la certeza absoluta de que su hardware biológico está a punto de fallar de forma inminente. O sea, que solo lo haría como último recurso. No por la certeza de la inmortalidad, sino por la certeza de la muerte. Es una elección que nace de la desesperación, no de la convicción. Vaya viaje. Empezamos en la neurociencia y hemos acabado en la metafísica más profunda. Y si me permites, me gustaría dejar un último pensamiento que el artículo roza pero no llega a explorar del todo. Adelante. Toda esta discusión se centra en la supervivencia del yo, de la identidad individual. Pero, ¿y si estuviéramos enfocando mal la pregunta? ¿A qué te refieres? ¿Y si el objetivo no fuera la inmortalidad personal, sino la inmortalidad de la conciencia como patrón? Piénsalo, si una copia perfecta de una mente, con sus pensamientos, su humor, su forma única de ver el mundo, pudiera existir y evolucionar en un formato digital, ¿importaría tanto que el original biológico desapareciera? Si ese patrón único, esa sinfonía de información que eras tú, perdura en el universo en lugar de desvanecerse para siempre. Es cambiar el foco del individuo a la información. O sea que quizás la meta no es salvar al cantante, sino salvar la canción. Exacto. Nos obliga a redefinir qué significa sobrevivir. Quizá no se trata de la continuidad de un punto de vista subjetivo, sino de la persistencia de la complejidad y la belleza de un patrón consciente. Quizá la verdadera inmortalidad no es personal, sino informacional. Y esa es una idea que nos deja en un lugar, si cabe, aún más extraño y fascinante.